Estimados hermanos, bienvenidos a la clase de la escuela dominical correspondiente a la semana del 27 de febrero al 5 de marzo. Nuestra clase se titula Tu fe te ha salvado. Vamos a estudiar el libro de Mateo, el capítulo 8, el libro de Marcos, los capítulos del 2 al 4, y el libro de Lucas, el capítulo 7. Como hacemos en cada lección, hermanos, vamos a estudiar cada una de estas lecciones que vamos a mencionar, que vamos a procurar verlas en cada uno de los versículos que vamos a ir analizando. Evidentemente, como siempre lo digo, por razones de tiempo no podemos detallar cada versículo y absolutamente todos los versículos de cada capítulo, pero trataremos de resaltar algunos que son muy importantes. Entre las lecciones que vamos a aprender tenemos que los milagros ocurren de acuerdo con la voluntad de Dios y nuestra fe en Jesucristo. Ya en otras lecciones hemos hablado acerca de los milagros y hemos mencionado que los milagros no están para hacer que las personas crean o para ser como un instrumento de probar al Señor. El Señor no actúa de esa manera. Sabemos que nosotros no estamos aquí en el mundo para que el Señor nos pruebe que Él existe. Nosotros estamos aquí en el mundo para probarle a Él que somos dignos hijos suyos, que tenemos en nuestro corazón el deseo, el amor, la voluntad, y pondremos todo nuestro esfuerzo para poder volver a su presencia. Entonces también tenemos que Jesucristo tiene poder para brindar paz en medio de las tormentas de la vida. Vamos a hablar de ese relato de cuando Jesucristo iba en la barca con sus apóstoles y hubo aquella tempestad. Tenemos, hermanos, en estas lecciones algunos milagros muy hermosos, muy significativos, maravillosos realmente, y de los cuales hemos escuchado hablar bastante. El de la viuda de Naín, el del centurión, el de los leprosos. Tenemos también que nuestro amor por el Salvador es más profundo cuando se nos perdonan nuestros pecados. Sentimos esa humildad y ese gozo cuando nosotros vemos que aún estando en esa oscuridad, aún estando en la terquedad en la que a veces nos enfrascamos, ¿verdad?, con nuestros errores, nuestros pecados, cuando nos damos cuenta de que lo estamos haciendo mal y nos dirigimos con humildad al Salvador, esa humildad y esa tristeza que nosotros sentimos se convierte en un gran gozo cuando sentimos su perdón. No solo por el hecho de que nos sentimos aliviados al ser perdonados, sino por la infinita misericordia que Él muestra hacia nosotros. Y vamos a ver allí el relato muy hermoso de aquella mujer que entró donde estaba el Salvador cuando estaba visitando la casa de Simón el publicano, y cuando esa mujer le lavó los pies al Salvador. Vamos a adentrarnos un poco más en esa historia cuando lleguemos a esos versículos. Vamos entonces a comenzar como lo hacemos en cada lección. Vamos a empezar con los versículos de cada uno de los libros que vamos a estudiar. Comenzaremos entonces con Mateo 8. En el cabecero del capítulo nos dice: Jesús sana a un leproso, cura al siervo de un centurión y a otras personas, calma la tempestad y echa fuera demonios. Los demonios entran en un hato de cerdos. Algunas de estas cosas ya las hemos leído. Recordemos que los relatos en algunos evangelios se repiten y hemos explicado muchas de ellas. También, hermanos, es importante recordar
que muchas veces aquí no conseguimos las cosas ordenadas cronológicamente, para que no nos confundamos y digamos, pero el Señor estaba con sus apóstoles, han obrado milagros, pero no habían sido llamados. Sí, habían sido llamados, habían sido apartados y habían sido instruidos. Pero tenemos ese detalle del orden cronológico. Entonces nos menciona, y cuando Jesús descendió del monte le seguía mucha gente. Y tenemos aquí un relato del cual ya hablamos en otras clases, que creo que lo vamos a mencionar de nuevo porque es realmente hermoso. Es un relato bastante corto que menciona de un leproso que se acercó al Salvador. Pero con gran humildad ese leproso no le dijo al Salvador: Señor, sáname, no puedo con mi sufrimiento. Tú tienes el poder y puedes sanarme inmediatamente. Hazlo, por favor. No. El leproso le dijo lo siguiente. Le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Si quieres, puedes limpiarme. Esas sencillas palabras, hermanos, como explicamos antes, hacen notar una inmensa humildad y una aceptación de la voluntad de Dios. Una inmensa humildad al saber que nosotros no podemos exigirle al Señor, que nosotros estamos o debemos estar prestos a acercarnos a Él con humildad en el corazón, que tenemos que saber que el tiempo de Él es perfecto y que algunas cosas que nosotros deseamos no están acorde con su voluntad y que no son para nuestro bien, aun cuando parezca que lo son. Y reconociendo todo esto, ese hombre le dijo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Y esas palabras, hermanos, son un ejemplo para nosotros cuando dirigimos nuestras oraciones al Señor, cuando nos dirigimos a Él a pedirle algo. Saber que Él nos ama infinitamente más de lo que nosotros podemos imaginar o entender. Y dentro de ese amor está su infinita sabiduría, en la cual le permite saber que nosotros a veces pedimos cosas que no son para nuestro beneficio. Entonces podemos esperar, cuando tenemos esa convicción y cuando tenemos esa humildad y ese amor en nuestros corazones, esperar que se haga la voluntad del Señor. Y si Él quiere, puede limpiarnos. Si Él quiere, puede concedernos esas cosas que necesitamos en nuestras vidas, que creemos necesitar o que pensamos que es el momento adecuado para tenerlas. Recuerdo que en la lección anterior hablamos sobre este tema que es bien importante mencionarlo. Nuestras oraciones muchas veces son contestadas con una respuesta positiva, pero también con una respuesta negativa. Y no siempre son contestadas inmediatamente. La mayoría de las veces hay un proceso, la mayoría de las veces hay un tiempo en el cual las cosas llegan cuando deben de llegar, cuando la voluntad del Señor así lo considera y cuando es mejor para nosotros. Tenemos también, que no voy a ahondar más sobre lo que menciona además de ese relato porque ya lo habíamos leído en otra oportunidad. Y dice: y cuando entró Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado yace en casa paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Y respondió el centurión y le dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, mas solamente di la palabra y mi criado será sanado. Qué gran demostración de fe y humildad la de este centurión. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo soldados bajo mi mando. Y digo a este: ve y va, y al otro: ve y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Y cuando Jesús lo oyó, se maravilló y le dijo a los que le seguían:
De cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. En la traducción de José Smith nos menciona que a él hace allí una pequeña corrección por inspiración, que entonces dice, y cuando los que lo seguían oyeron esto, se maravillaron. Y cuando Jesús lo oyó, dijo, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Estas palabras del Salvador, hermanos, tienen un gran significado, porque recordemos que él en sus palabras dijo que no es aceptado el profeta en su tierra. Y él era muy rechazado por los judíos, por el pueblo de Israel, que se supone que es el que más debía demostrarle fe, el que más debería seguirle, y era el contrario. El centurión, que era un gentil, sin embargo, demostró fe y gran humildad al Salvador. No le exigió el milagro, no le exigió su presencia allí para sentirse honrado o importante. Él sabía que Jesús podía sanarlo de cualquier manera a su criado, y por eso ni siquiera sentía él en su corazón y en su gran humildad que él fuera digno de que el Salvador pisara su hogar. Es una muestra de gran humildad y de gran amor y de gran fe. Él le dijo al Salvador que si el Salvador pronunciaba la palabra, su siervo se sanaría, y así ocurrió. Este es un ejemplo muy bueno también, hermanos, de fe. Y en el 12 nos dice, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Estas palabras las dijo el Salvador. Vamos a dirigirnos a las notas de las escrituras que están al pie, porque en este versículo tenemos información muy importante y muy fuerte. Dirigiéndonos entonces a lo que nos menciona, tenemos lo siguiente, que nos dice que los hijos de Dios que se supone que debían aceptar al Salvador, que eran los judíos, como mencionamos antes, los rechazaban. Hemos visto el ejemplo del centurión, todo lo contrario a lo que eran los judíos. Tenemos aquí que al pie del capítulo tenemos las notas de las escrituras correspondientes a los versículos. Y nos dice, tercero de Nefi 32, porque he aquí os digo que cuantos de los gentiles se arrepienten son el pueblo del convenio del Señor, y cuantos judíos no se arrepientan serán talados, porque el Señor no hace convenio con nadie, sino con aquellos que se arrepienten y creen en su Hijo, que es el Santo de Israel. Estas palabras son bien importantes, hermanos, porque podemos notar, y lamentablemente aún hoy en nuestros días eso se da. Los fariseos, los escribas, pensaban que ellos tenían todo el conocimiento, que ellos tenían toda la sabiduría, y que ya por ellos conocer todas estas cosas, automáticamente eran salvos, y eran mejores y superiores a otros. El Señor aquí lo está diciendo claro, que si no se arrepienten, aun cuando sean de su pueblo, van a ser echados a las tinieblas, porque el Señor hace convenio con aquel que le obedece, con aquel que tiene fe y cree en su Hijo, como lo estaba haciendo el centurión. Entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Más adelante vamos a ver que este relato volverá a aparecer. Y cuando fue Jesús a casa de Pedro, vio a la suegra que estaba postrada en su cama con fiebre, y Jesús la sanó. También nos dice
que cuando era ya tarde trajeron a él muchos endemoniados y echó fuera a los demonios con su palabra y sanó a los enfermos. Continuaba el Salvador haciendo muchísimos milagros y curando a muchísimas personas. Entonces, nos menciona que el Salvador le decía a los discípulos que siempre mantuvieran lista una barca, porque a veces ahí lo acosaban muchas personas. Y en el 23 nos dicen, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí se levantó en el mar una gran tempestad, de modo que las olas cubrían la barca, mas él dormía. Y acercándose sus discípulos le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que pereceremos. Y él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y hubo gran bonanza, es decir, el mar se tranquilizó. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Si se recuerdan, nosotros mencionamos aquí en una de las lecciones que Jesucristo tiene poder para brindar paz en medio de las tormentas de la vida. Tenemos aquí una tormenta física de elementos del viento, del mar, pero nosotros también tenemos tormentas en nuestras vidas, tormentas espirituales cuando quizás nuestra fe está tambaleando, tormentas temporales cuando tenemos tantas dificultades, tenemos problemas en nuestras vidas, con nuestras familias, problemas económicos, problemas de distinto tipo. Y muchas veces nos sentimos agobiados, nos sentimos oprimidos, nos sentimos que nuestra fe quizás disminuye o se debilita. Y es un caso similar a los apóstoles. Ellos tenían al Salvador en el arca, la barca donde ellos iban. Y sin embargo temían y fueron asustados a pedirle al Señor que hiciera algo porque iban a perecer. Nosotros también nos asustamos y pensamos que estamos solos en medio de las dificultades, que estamos solos en una barca, cuando en la barca de nuestra vida también está el Salvador. Y si nosotros somos fuertes, si nosotros estamos centrados en Él, si nosotros tomamos su mano y aceptamos su invitación de seguirlo, Él nos va a sacar adelante en medio de cualquier tormenta. Pero necesitamos tener fe y necesitamos saber que Él, como lo he dicho en otras clases, no solamente está al final del camino cuando ya morimos y pasamos al otro lado del velo, o al principio en la preexistencia cuando hubo ese gran concilio. No. El Salvador estaba, está y estará para siempre presente en nuestras vidas. Solo tenemos que mirar hacia Él, solo tenemos que aferrarnos a Él, solo tenemos que utilizar todas las herramientas y las enseñanzas que Él nos ha dejado para que podamos transitar este camino de su mano. Tenemos entonces que Él menciona aquí también acerca de unos demonios. Se menciona aquí, en el capítulo 8 de Mateo, sobre unos demonios que el Salvador sacó. Y decía que los demonios le decían, ¿qué haces tú aquí? ¿Por qué nos vienes a atormentar antes de tiempo? Es decir, antes del juicio. Y fíjense que el Salvador, cuando sacó a esos demonios, ellos antes de que los sacaran les dijo que si los echaba por lo menos les permitiera irse a un hato de cerdos. ¿Por qué? Porque sabemos, hermanos, que todos esos espíritus malignos, todos esos espíritus malvados que decidieron seguir a Satanás en su plan, fueron echados abajo sin poseer un cuerpo, sin la oportunidad de poseer un cuerpo. Y ellos prefieren estar incluso en el cuerpo de un cerdo que no tener ningún cuerpo. Por eso le pidieron al Salvador que al menos los dejara ir al hato de los cerdos y entrar allí.
Fíjense lo importante, hermanos, y la bendición tan infinitamente grande que tenemos cada uno de nosotros al poder tener un cuerpo, que nos identifica también como los seguidores del Salvador, los que aceptamos el plan de salvación al venir a la tierra y que ahora tenemos la bendición y el privilegio de poseer un cuerpo. Estos espíritus malignos no pueden tener esa bendición, no pueden tener el progreso que tenemos nosotros. Continuando entonces, nos vamos ahora al libro de Marcos y vamos a ver los capítulos del 2 al 4. Algunos de estas partes, hermanos, de estos capítulos, como mencioné antes, ya los habíamos hablado y explicado con anterioridad. Solo vamos a hacer mención de algunas de estas cosas que son importantes también. Y dice, Jesús perdona los pecados, sana a un paralítico, come con recaudadores de impuestos y pecadores y proclama que es el Señor del día de reposo. Esta parte del Señor del día de reposo y la proclama que hizo el Salvador acerca de eso, recordemos que era porque los publicanos lo criticaban mucho, de que él hacía milagros durante el día de reposo y según ellos eso estaba mal. Sabemos que hay cosas que honran el día de reposo y otras que no lo hacen. Y ayudar a otras personas, dar un servicio al necesitado, brindar un alivio a un enfermo, es algo que honra el día de reposo. Como dice el Salvador aquí, el Señor proclama que es el Señor del día de reposo. Entonces, nos dice y nos cuenta aquí también un relato muy bonito que es el del paralítico. Aquí mencionan que había un hombre paralítico que lo llevaban 4 amigos. Esos amigos, sabiendo que el Salvador podía curar a los enfermos, querían llevar a su amigo, pero había tanta gente en el lugar donde estaba el Salvador que ellos no hallaban cómo hacer llegar a su amigo allí. Y entonces decidieron una forma graciosa, por decirlo de alguna manera, porque yo diría que es bastante peligrosa. En una oportunidad, cuando hablamos de esto, leí un mensaje donde decía que así como ellos hicieron algo difícil, también para el paralítico debe ser algo difícil saber que lo iban a subir en un tejado, porque ellos lo subieron en un tejado y por un agujero lo fueron bajando con cuerdas para que quedase frente al Salvador. Entonces nos dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Aquí nos dicen que los escribas estaban sentados allí y veían en mal que él hiciera todas estas cosas. Y además decían que eso era una blasfemia, que como decía el que perdonaba pecados. Y el Salvador les dijo, porque el Salvador sabía lo que ellos estaban pensando, y les dijo que es más fácil decir al paralítico tus pecados te son perdonados o decirle levántate y toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo levántate y toma tu lecho y vete a tu casa. En este relato, hermano, tenemos varias lecciones y una de esas lecciones es la de la unidad. Lo importante que es estar unidos para poder ayudar a otras personas. Unidos como estaban estos amigos del paralítico, tan unidos que hicieron todos esos esfuerzos para llevarlos hasta el Salvador, como lo que podemos hacer nosotros para ayudar a nuestros hermanos a acercarse a Jesucristo, al llevarles sus enseñanzas, al confortarlos en sus dificultades, al apoyarlos, al ayudarlos, incluso hasta al empujarlos para que ellos puedan también llegar al Salvador. Tenemos también aquí, hermanos, algo muy importante que tenemos que mencionar con respecto a los milagros, que muchas veces
vemos los milagros como algo que simplemente se dirige a sanar el cuerpo, a sanar una enfermedad. Démonos cuenta, hermanos, que estos grandes milagros que obró el Salvador eran milagros que incluían el espíritu y el cuerpo. Porque al sanar el espíritu, al acrecentar la fe, al sentir ese gozo de la misericordia del Salvador, se sana también el cuerpo. El Salvador sanaba físicamente, pero también sanaba espiritualmente. Y eso es algo importante que tenemos que tener en cuenta. Vemos que el Salvador, cuando vio que esos hombres hicieron eso por su amigo, él estaba realmente impresionado y él dijo, viendo la fe de ellos, le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. Él dijo, viendo la fe de ellos. Yo les quiero leer unas palabras de un mensaje que hay con respecto a esto. Y es precisamente sobre esas palabras del Salvador, al ver la fe de ellos. Son del elder Chi Hong Sang-won, y enseñó la siguiente reflexión sobre el relato que se encuentra en Marcos, en el capítulo 2 que estamos estudiando. Dice: permítanme compartir con ustedes un tesoro adicional escondido en este relato de las Escrituras. Se encuentra en el versículo 5. Y al ver Jesús la fe de ellos, yo no lo había notado antes, dice el elder, la fe de ellos. ¿Quiénes eran aquellas personas que Jesús mencionó? Podrían ser los 4 que cargaron la camilla del paralítico, el paralítico mismo, las personas que oraron por él y todos los que estaban escuchando las palabras de Jesús y pidiendo calladamente en sus corazones que se hiciera el milagro. También podría incluir a un cónyuge, a un padre, a un hijo, a una hija, a un misionero, un presidente de quórum, una presidenta de la sociedad de socorro, un obispo o un amigo lejano. Todos podemos ayudarnos unos a otros. Debemos estar anhelosamente consagrados en buscar a aquellos que necesiten ser rescatados. Estas palabras, hermanos, se encuentran en el mensaje Unidos en el Rescate, del elder Chi Hong, en la Liaona de noviembre del 2014. Son palabras muy hermosas y muy importantes que nos dejan a pensar, ¿verdad? Porque pensamos en el paralítico solamente. Es más, cuando hablamos la fe de ellos, prácticamente solo pensamos en la de los 4 amigos. Pero también había fe en el paralítico, que aguantó todo este proceso y que tenía deseos de llegar al Salvador. También de todas aquellas personas que los rodeaban y que al ver a ese hombre en esa gran agonía, en esa gran dificultad, y al ver el valor de sus amigos, unieron su fe a la de ellos, orando para que el Salvador los sanara. Entonces, tenemos que este relato del milagro que ocurre en este capítulo de Marcos enseña, entre otras cosas, el valor de trabajar juntos en unidad a fin de ayudar al Salvador a ministrar a quienes tienen necesidades espirituales o físicas, como mencionábamos antes. Y este relato nos lleva mucho, hermanos, a pensar en la administración, en eso que es tan importante y que muchas veces no le damos la importancia, valga la redundancia, que en realidad tiene. Fíjense que el paralítico lo llevaban en una camilla y lo llevaban varios amigos. Imagínense ustedes que cuando estuvieran allí acomodando esa camilla para poderla bajar, para poder bajar el lecho del paralítico y ponerlo frente al Salvador, 2 de ellos se hubieran marchado, que solo hubiese quedado uno. Imagínense qué hubiese pasado, no hubieran podido bajar al paralítico, ¿verdad? O incluso si lo estaban bajando, hubiera podido matarse, caerse y hacerse mucho daño o morir. De un sentido figurado, hermanos, lo mismo pasa con la administración.
tenemos un compañero, tenemos una compañera para ministrar. ¿Qué ocurre cuando no estamos unidos en esa importantísima tarea, hermanos? Que debo decir, como he dicho en otras oportunidades, no es algo que nos ha sido encargado por el obispo o por la presidenta de la Sociedad de Socorro o por el presidente del Quórum de Líderes. Esa es una asignación que nos viene a nosotros desde la preexistencia, el cuidarnos los unos a los otros. Entonces, cuando no estamos unidos, el trabajo es más complicado, incluso a veces no se puede realizar. Es importante que mantengamos esa unión en amor, en esfuerzo, para poder ayudar a nuestros hermanos a llegar al Salvador y a ser sanados. Este relato es muy hermoso, hermanos, y podría ser un tema de una noche de hogar para que le analicemos con nuestras familias. Continuando entonces, tenemos que dice en el 10, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate y toma tu lecho y vete a tu casa. Y entonces volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y él les enseñaba. Al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme, y levantándose le siguió. ¿Quién era Leví, hermanos? Leví es Mateo, el que escribió este evangelio que estamos leyendo. Tenemos en el 16 que dice, y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, decían que por qué el Salvador comía con estas personas que eran pecadoras, que por qué sanaba en el día de reposo. Y entonces Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar al arrepentimiento a los justos, sino a los pecadores. Los escribas consideraban que Jesucristo solo debía juntarse con los buenos, por decirlo de alguna manera. El Salvador buscaba ayudar a todos, especialmente a aquellos que estaban alejados de Dios, aquellos que estaban en el pecado. Tenemos entonces allí en Marcos 2 muchas más cosas y muchos más detalles que no podemos continuar analizando. Y vamos a ir entonces a Marcos 3, que dice, Jesús sana a un enfermo en el día de reposo, escoge y ordena a los 12 apóstoles. Y él pregunta, ¿puede Satanás echar fuera a Satanás? Habla de la blasfemia contra el Espíritu Santo y reconoce a los creyentes como integrantes de su familia. Hermanos, aquí tenemos otro relato que es el de aquel hombre que tenía la mano seca y que Jesús curó. Todo esto era muy criticado por hacerlo el Salvador, por perdonar pecados y todo lo que hemos venido repitiendo un poco antes. Era muy criticado por hacerlo en el día de reposo. Entonces dice, mirándolos alrededor con enojo y entristecido por la dureza de sus corazones, le dijo al hombre, extiende tu mano, y la extendió, y su mano le fue restaurada y sana. El Salvador no sentía ira al ver todas esas opiniones contrarias, más bien sentía tristeza de ver cómo ellos veían a ese hombre sufriendo con su mano seca, y en lugar de querer la sanación de ese hombre, los escribas siempre iban al cumplimiento de la ley según ellos, a una interpretación que ellos daban de acuerdo a su sabiduría, y eso lo ponían por encima de la misericordia y del amor, y eso entristecía al Salvador. También tenemos que en el 13 nos hablan de que subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él, y designó a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera los demonios. Y nos dice quiénes fueron esos 12. Recuerden que hablamos también acerca de lo que es un apóstol y de lo que es un discípulo, que eso lo hablamos
y lo explicamos en clases anteriores. Tenemos también que en el 28 dice, de cierto os digo que todos los pecados les serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias con que blasfemen. Pero, y esto es bien importante, hermanos, cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que está expuesto al juicio eterno. Porque habían dicho, tiene espíritu inmundo. Vinieron después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor del Salvador, pues le dijo, mira, fuera están tu madre y tus hermanos que te están llamando. Y el Salvador le respondió algo muy bonito, le dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. El Salvador nos ve a todos como su familia. Él nos ama y Él quiere lo mejor para nosotros. En Marcos 4 nos dice, Jesús enseña las parábolas del sembrador, de la luz debajo del almud, de la semilla que crece en secreto y del grano de mostaza. Y Jesús calma la tempestad. Tenemos aquí, hermanos, esa parábola tan importante y de la cual hemos oído hablar tanto, que es la del sembrador. Y nos dice en el 2, y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía lo siguiente, pero antes de hablar de esa parábola, hermanos, yo quiero mencionarles algo bien importante que nos podemos preguntar, porque al no tener algunas veces mucho conocimiento pensamos, pero ¿por qué el Salvador hablaba en parábolas? ¿Por qué no se explicaba directamente acerca de las cosas y parece que las escondía? ¿Por qué? En lugar de ser palabras, historias o explicaciones directas de lo que él quería decir, él escondía las verdades en las parábolas. Quiero leerles un comentario acerca de eso que es bien importante para que entendamos esto. Nos dice, porque muchas veces en esos versículos oímos que el Salvador dice, los que tengan oídos que oigan. El Señor usó parábolas en ocasiones frecuentes durante su ministerio para enseñar verdades del Evangelio. Su propósito, sin embargo, al contar estos breves relatos, no era presentar con claridad las verdades de su Evangelio para que todos sus escuchas entendiesen, sino más bien esconder la doctrina a fin de que solamente los de espíritu iluminado pudieran entenderla, mientras que aquellos cuyo entendimiento estaba oscurecido siguiesen en oscuridad. Fíjense, hermanos, que a lo mejor al leer esto pensamos, wow, pero solamente quería que entendieran los buenos, no los malos. Y al no comprender esto podemos pensar, oh, el Salvador solo quería que los buenos supieran las cosas, más no los malos. No, hermano. El Salvador al hacer esto estaba mostrando una misericordia y un amor infinito. ¿Por qué? Porque sabemos que cuanto más conocimiento tenemos, más responsabilidad tenemos. O por decirlo de alguna manera, menos excusa tenemos al pecado. Por lo cual, al Salvador, al dar en parábolas y esconder estas verdades a las personas que no estaban preparadas, a las personas que estaban en oscuridad, en lugar de agregarles condenación, se las estaba quitando por misericordia y amor, porque el conocer ellos sobre estas cosas y no llevarlas a cabo y no aceptarlas era un testimonio contra de ellos y era para su condenación. Por eso, hermanos, todos estos conocimientos que nosotros tenemos nos ayudan a salir adelante,
son una bendición en nuestras vidas, pero también tenemos que saber que nos hacen responsables de mayor manera de la forma como nos comportamos, de la forma como los aceptamos y de cómo los mantenemos en nuestros corazones y los practicamos en nuestras vidas. Tenemos que nos dice la diferencia en cuanto a la receptividad de la verdad entre los judíos, entre los cuales nuestro Señor ejerció su ministerio en la mortalidad, y los nefitas, a quienes visitó después de su resurrección. En ninguna parte queda mejor demostrada que en el hecho de que dio por lo menos 40 parábolas a los judíos y enseñó a los nefitas no en parábolas, sino claramente. Este es un comentario del Elder McCunkie y nos explica claramente la diferencia que hay en la recepción del mensaje del Salvador, en la disposición que hay de las personas. Cuando nosotros queremos aprender, cuando nosotros de corazón y en humildad queremos escuchar al Señor y queremos entender, Él nos ayuda y nos habla con mayor claridad y nos deja conocer los misterios de su reino. Continuando entonces con los versículos, tenemos lo siguiente, que le decía en su doctrina: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y aconteció al sembrar que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y se la comieron. Y otra parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol se quemó, y por cuanto no tenía raíz se secó. Y otra parte cayó entre espinos, y crecieron los espinos y la ahogaron, y no dio fruto. Y otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto que brotó y creció, y dio a 30 y a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Y cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, cuando estuvo solo, el profeta Sesmín nos explica que se refiere a que cuando quedó con sus discípulos, con la gente que le escuchaba, que aceptaba sus enseñanzas, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábola reciben todas estas cosas, lo que explicábamos antes, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, no sea que se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo: ¿no conocéis esta parábola? ¿Cómo pues entendéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en los que se siembra la palabra. Mas después que la han oído, inmediatamente viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Y de igual manera, estos son los que son sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra enseguida la toman con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son temporales, y cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, enseguida tropiezan. Cuando yo leí esto, hermanos, me acordé mucho de ese ímpetu y de esa alegría y ese gozo y ese ánimo que tenemos cuando estamos recién bautizados, ¿verdad? Y sentimos esas ganas de seguir adelante, pero lamentablemente a veces todo eso se va apagando y vemos con tristeza como hay personas que se bautizan que al poco tiempo ya no siguen asistiendo. Otras que incluso han tenido años de ser bautizadas y empezaron con muchas ganas y aún vienen a la iglesia, pero ya no tienen ese gozo en su corazón, ya no tienen ese ímpetu, esa alegría y esa fortaleza para seguir adelante. Entonces nos dice: y estos son los que son sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este mundo y el engaño de las riquezas y la codicia de otras cosas entran y ahogan la palabra, y ésta se hace infructuosa.
Y estos son los que son sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. También les digo, ¿acaso trae la luz se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? No, es para ponerla en el candelero. Nosotros no tenemos nuestros conocimientos, hermanos, y nuestra luz para esconderla. La tenemos para ayudar a otras personas, para llevar esa luz a otras vidas también. Y cuando nos dice, la reciben y dan fruto a 30, 60 y a 100 por uno, se refiere que la cosecha no siempre es la misma, existen los grados de gloria. Vamos a hablar un poquito acerca de esta parábola del sembrador. El profeta José Smith nos dice lo siguiente: ¿qué es lo que endurece el corazón? Los hombres que no tienen ningún principio de justicia en sí mismos, cuyos corazones están llenos de iniquidad y ningún deseo tienen de conocer los principios de verdad, son los que no entienden la palabra de la verdad cuando la oyen. El diablo les arrebata del corazón las palabras de la verdad porque no hay en ellos el deseo de ser justos. Así como el brote sin raíz es incapaz de vivir bajo el calor del sol del mediodía, del mismo modo hay quienes sin un testimonio y fe verdaderos pierden convicción y aún interés bajo las presiones de las dificultades o del ridículo. Recordemos el relato del sueño de Ley y el árbol de la vida, lo que ocurría con las distintas personas que iban hacia el árbol de la vida. Recordemos que habían algunos a quienes las burlas de los que estaban en el edificio grande y espacioso los afectaban y se sentían tristes, y aún llegando al árbol se desviaban porque sentían vergüenza de lo que le decían, de lo que había a su alrededor, y preferían ir de nuevo al mundo. Entonces el presidente Lee, que es quien nos está diciendo estas palabras, nos dice lo siguiente: recordad estos dichos, pues muchos de vosotros viviréis para verlos cumplidos. El tiempo vendrá cuando ningún hombre o mujer podrá permanecer con luz prestada. Cada uno tendrá que ser guiado por la luz que haya en sí mismo. Si no la tenéis, ¿cómo podréis permanecer? Esto es bien importante, hermanos, que lo tengamos en cuenta. Tenemos también que el Elder McConkie dijo lo siguiente: si la semilla cae entre espinos, esta está en buen terreno, tal como lo evidencia el crecimiento de aquellos. Pero la buena planta pronto se ahoga y muere porque no puede vencer la influencia de las hierbas y los cardos. Así es con aquellos miembros de la iglesia quienes saben que el evangelio es verdadero, pero que no son valientes en el testimonio de Jesucristo, ni están afirmativa y valientemente esforzándose por adelantar los intereses de la iglesia. Así también con los santos que piensan más en los honores de los hombres, en las normas educativas del mundo, en las preferencias políticas o en el dinero y en las riquezas materiales que en el evangelio. Saben que la obra del Señor ha sido establecida en la tierra, pero dejan que los asuntos del mundo ahoguen la palabra. Y en lugar de obtener la vida eterna, serán quemados con la cizaña que los vencerá. Y volviendo a citar al Elder McConkie, tenemos las siguientes palabras sobre la tierra fértil. Si la semilla cae sobre suelo fértil y productivo, posteriormente es alimentada y cuidada y producirá una cosecha. Pero aún aquí las cosechas de igual valor no son recogidas por todos los santos. Hay muchos grados de receptividad en cuanto a la creencia. Hay muchos grados de cultivo eficaz. Todos los hombres, incluidos los santos, serán juzgados de acuerdo a sus obras. Aquellos que guardan la ley del evangelio producirán un 100% y heredarán la plenitud del reino del Padre.
Otros obtendrán recompensas menores en las mansiones que están preparadas, que fue lo que mencionamos antes cuando el Salvador decía de algún 100%. Entonces, en esta parte, hermanos, nosotros podemos reflexionar algo bien importante en nuestro corazón. ¿Qué podemos decir acerca de lo que sentimos aquí en nuestro corazón? Se espera que al contemplar estas enseñanzas del Maestro, consideren su propio terreno, su corazón. Ese es nuestro terreno. ¿Se le podrían añadir algo de blandura? ¿Más profundidad? ¿Algo de cultivo? ¿Y tal vez algo de limpieza? Quizás haya que deshiervarlo. Es una pregunta para meditar cada uno de nosotros en nuestros corazones, hermanos, y ver cómo está nuestro terreno. Continuando entonces con los versículos, hermanos, nos dice en el 24, les dije también, atended a lo que oís, porque con la medida que medís os será medido, y a vosotros lo que oís os será añadido. Porque al que tiene le será dado, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y entonces, yendo a la nota que está al pie de página, nos lleva hacia Alma 12, del 9 al 11, que dice, y Alma empezó a explicarle estas cosas diciendo, a muchos les es concedido conocer los misterios de Dios, sin embargo se les impone un mandamiento estricto, de que no han de darlos a conocer sino de acuerdo con aquella porción de su palabra que Él concede a los hijos de los hombres, conforme a la atención y a la diligencia que le rinde. Y por tanto, el que endurece su corazón recibe la menor porción de la palabra, y al que no endurece su corazón le es dada la mayor parte de la palabra, hasta que le es concedido conocer los misterios de Dios al grado de conocerlos por completo. Y a los que endurecen sus corazones les es dada la menor porción de la palabra, hasta que nada saben concerniente a sus misterios. Y entonces el diablo los lleva cautivos y los guía según su voluntad, según su voluntad hasta la destrucción. Esto es lo que significan las cadenas del infierno. Y en Doctrinas 40 y Convenios 43:10 nos dice, a fin de que, si hacéis esto, se añada gloria al reino que habéis recibido. Si no lo hacéis, os será quitado aún lo que habéis recibido. Esto es muy importante, hermanos. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Y en el 30 nos dice, y decía, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Sabemos, hermanos, que la semilla de la mostaza es diminuta, es muy, muy, muy chiquitita. Sin embargo, el árbol es descomunal, es muy, muy grande. Mas después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas, y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Así es la fe, hermanos. Puede ser pequeñita, aparentemente algo pequeño, pero crece en proporciones muy grandes de acuerdo a nuestra diligencia y a nuestro esfuerzo. Y sin parábolas no les hablaba, mas a sus discípulos en privado les declaraba todo. Entonces se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y nos hablan de lo que pasó, que ya habíamos mencionado antes, de que el Salvador estaba dormido y sus discípulos asustados le pidieron que los ayudara, porque iban a perecer. Y el Señor les dijo que, ¿por qué temían? ¿Por qué estáis amedrentados? Dice, ¿cómo no tenéis fe? Y tuvieron gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedece?
Tenemos entonces ahora, hermanos, que vamos hacia Lucas 7. En Lucas 7 nos dice lo siguiente. En el cabecero nos dice: Jesús sana al siervo de un centurión, del cual hablamos ya de ese relato. Levanta de la muerte al hijo de la viuda de Naín. Elogia a Juan el Bautista y afirma que es más que profeta. Una mujer unge los pies de Jesús y él le perdona los pecados. Entonces nos aparece el relato del siervo del centurión, del cual mencionamos antes. Entonces nos dice también que aconteció después que él fue a la ciudad que se llamaba Naín. Nos dice en el versículo 10 que al volver a casa los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Entonces dice que se fueron hacia la ciudad de Naín e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Y nos mencionan que cuando llegaron cerca de la puerta de la ciudad había un cortejo fúnebre, donde venía un joven que había muerto y era hijo de una viuda, era su único hijo. Iba mucha gente en el cortejo y dicen que el Salvador se compadeció de ella y le dijo: no llores, no llores, y acercándose tocó el féretro de lo que lo llevaban, y ellos se detuvieron y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Y se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Este relato, hermanos, de la viuda de Naín tiene muchísimas cosas que podemos analizar en él. Yo les quiero leer algo que encontré, un mensaje acerca de este relato que se llama: en los momentos de desánimo recuerden a la viuda de Naín, por el elder Kane Wilson. Se llama, hermanos, en los momentos de desánimo recuerden a la viuda de Naín, por si quieren buscarlo, porque se lo recomiendo en verdad. Es muy detallado, no podemos leerlo todo, pero voy a leerles algunas partes bien importantes. Dice: el elder Kane Wilson es profesor adjunto de escrituras antiguas en la Universidad de Brigham Young y dice: a veces en los altibajos que tiene la vida podemos sentir como que Dios no es parte de nuestra vida diaria. Siempre que tengo esos sentimientos de insignificancia en mi propia vida, pienso en una mujer del Nuevo Testamento que puede que se sintiera así. No se le da nombre en las escrituras, sino que se le conoce simplemente por el nombre de su pueblo y por su estado civil, la viuda de Naín. La mujer es la viuda de Naín y solo Lucas, el evangelista, registra su asombrosa historia. Ella representa para mí la esencia del ministerio personalizado del Salvador y cómo tendía la mano a las personas sencillas y desanimadas de la sociedad de entonces. Este relato resuelve claramente la cuestión sobre si Dios nos conoce y se preocupa por nosotros. Naín era una pequeña aldea agrícola en tiempos de Jesús, situada junto al monte Moré, el cual marcaba el límite del lado este del valle de Jezreel. El pueblo en sí estaba apartado de las rutas transitadas, o sea, Naín era un lugar alejado. Un simple camino era todo lo que había para acceder a él. Nos dice que Lucas comienza su relato señalando que Jesús estaba en Capernaum el día antes y había sanado al siervo del centurión. Luego nos enteramos que un día después el Salvador fue a una ciudad llamada Naín acompañado por un numeroso grupo de discípulos. Naín está aproximadamente a 50 kilómetros, es decir, a 30 millas al sureste de Capernaum, por lo que se requiere hacer un arduo camino cuesta arriba hasta Naín. Para ir a pie desde Capernaum hasta Naín se tardaban al menos 1 o 2 días.
Esto significa que Jesús probablemente tuvo que levantarse muy temprano o posiblemente viajar a pie durante la noche para interceptar al cortejo fúnebre el día después. Fíjense, hermanos, porque estos son detalles que quizás se nos escapan. Cuando Cristo se acercaba a la ciudad después de un viaje exigente, sacaban a un joven probablemente de unos 20 y tantos años sobre una losa funeraria. Lucas nos dice que este joven era el único hijo de una viuda y algunos eruditos interpretan que el texto griego sugiere que no tenía ningún otro descendiente. Un numeroso grupo de aldeanos la acompañaba en esta tragedia familiar, la más desgraciada. Obviamente que se muera un hijo es una tragedia para cualquiera, pero consideren lo que suponía para esta viuda. ¿Qué significaba social, espiritual y económicamente estar viuda sin un heredero en el antiguo Israel? En el Antiguo Testamento se creía que si un esposo moría antes de llegar a la vejez, era una señal del juicio de Dios por un pecado. De ese modo, algunos creían que Dios estaba castigando a esa viuda que sobrevivía. En el libro de Ruth, cuando Noemí enviudó a una edad temprana, se lamentó y dijo: ¿por qué me llamáis Noemí? Si ya Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Esto lo tenemos en Ruth 1:21. Tenemos que no solo había dolor espiritual y emocional, sino que la viuda de Naín también se enfrentaba a la ruina económica, posiblemente incluso a pasar hambre, porque como hemos visto antes, era considerada como que había algo muy malo que había hecho, por lo cual estaba sola, ahora incluso hasta sin el único heredero. Al contraer matrimonio, una mujer era asignada a la familia de su esposo para que estuviera protegida económicamente. Si él fallecía, entonces era el hijo primogénito al que se encomendaba su cuidado. Ahora que este hijo primogénito y único estaba muerto, a ella no le quedaba nada. Imagínense la terrible situación, hermanos, que tenía esta viuda. Precisamente durante el breve periodo de tiempo en el que los aldeanos sacaban al hijo de esta mujer para sepultarlo, Jesús se encontró con el cortejo y se compadeció de ella. En realidad, Lucas podría quedarse muy corto al decir esto. De alguna manera Jesús percibió la situación absolutamente desesperada de esa viuda. Quizás ella había pasado la noche tumbada en el piso de tierra suplicando al Padre Celestial saber el por qué. Quizás incluso se estaría preguntando por qué Él requería de ella que siguiera viviendo en esta tierra. O quizás estaba aterrada en espera de la soledad a la que se iba a enfrentar. No lo sabemos, pero sí sabemos que el Salvador decidió salir de Capernaum inmediatamente, lo cual pudo haberle hecho caminar por la noche para interceptar el cortejo fúnebre justo antes de que se enterrase el cuerpo. Cuando vio la cara de ella cubierta de lágrimas mientras caminaba tras el cortejo, Jesús sintió gran compasión por esa mujer, pero parece que su compasión procedía de los sentimientos que había experimentado mucho antes de que se le ocurriera alcanzar aquel séquito funerario. Había llegado allí precisamente en el momento en el que ella lo necesitaba. Después Jesús le dijo a la viuda: no llores. Sin temor a la impureza del ritual, él tocó el féretro y los del cortejo se detuvieron, y entonces mandó: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Naturalmente la multitud de aldeanos y seguidores de Jesús se sorprendió, imagínense. Conforme el dolor que compartía se transformaba en gozo puro,
Todos ellos glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Pero este milagro también trata sobre el rescate de un alma desesperada. Jesús se preocupó porque algo era muy injusto para aquella mujer, alguien que era considerada insignificante en su cultura. La situación en que ella estaba clamaba su atención inmediata, aunque tuviera que viajar lejos para estar allí, con exactitud en el momento justo. Él conocía la desesperada situación de ella y acudió rápidamente. El presidente Thomas S. Monson dijo una verdad innegable cuando afirmó: un día, cuando miremos atrás a aquello que pareció coincidencia en nuestra vida, nos daremos cuenta de que quizás, después de todo, tal vez no haya sido así. Especialmente cuando nos sintamos olvidados, ignorados o insignificantes, debemos recordar: Jesús acudió a la viuda en un momento en que ella necesitaba ayuda desesperadamente, y también acudirá en nuestra ayuda. Asimismo, una segunda lección del ejemplo de nuestro Salvador que podríamos aprender es la importancia de tender la mano para bendecir a las personas a nuestro alrededor. Muchas de las personas que conocen estarán desanimadas de cuando en cuando. Si les pueden hablar sobre la hermana Naín y de cómo el Señor conocía con exactitud su desánimo y su gran crisis personal, eso podía cambiarles la noche en día. Recuerden la conmovedora observación del presidente Spencer W. Kimball: Dios nos tiene en cuenta y vela por nosotros, pero por lo general es por medio de otra persona que atiende a nuestras necesidades. De todos los milagros que hizo Jesús durante el tiempo que estuvo en la tierra, para mí hay pocos tan tiernos y compasivos como el de su ministración a la viuda de Naín. Nos recuerda que somos importantes para Él y que nunca se olvidará de nosotros. No podemos olvidar eso. Un hermoso análisis, hermanos, acerca de este relato de la viuda de Naín, que les repito, por favor, búsquenlo y léanlo completo. Continuando entonces, hermanos, tenemos que dice que los discípulos de Juan le dieron las buenas nuevas de todas estas cosas. Y entonces llamó a Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Recordemos, hermanos, que hablamos antes que no hay a veces un orden cronológico en los acontecimientos. Tenemos que el Señor dijo: id y dad las nuevas a Juan de lo que habéis visto y oído, que los ciegos ven, que los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y que a los pobres es anunciado el evangelio, y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Mas que salisteis a ver a un profeta, sí os digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito: he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el que prepara tu camino delante de ti. Refiriéndose el Salvador a Juan el Bautista. Porque os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Refiriéndose el Salvador también un poco a ese trato que él estaba recibiendo de los judíos, hermanos, que consideraban que el Salvador no era realmente el Hijo de Dios, aún a pesar de todas las cosas que el Salvador hacía. Entonces, en el 34 nos dice acerca de aquella parte donde compartía el Salvador con los publicanos y también sus discípulos, y lo criticado que era eso entre los escribas y los fariseos. Y nos dice que he aquí una mujer había sido pecadora en la ciudad,
Y cuando supo que Jesús estaba a la mesa en casa de aquel fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjuagaba con los cabellos de su cabeza, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Y cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si este fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que lo toca, porque es una pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, y uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de estos le amará más? Y respondiendo Simón le dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Entonces mirando a la mujer le dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, pero ella ha regado mis pies con lágrimas y lo ha enjuagado con sus cabellos. Simón invitó a Jesús a ir a su casa, pero se acostumbraba a tener una bienvenida muy especial con los invitados en esa época. Se les daba agua para que lavaran sus pies, se les tenían unas atenciones muy especiales, un abrazo, pero Simón no tuvo estas atenciones con el Salvador, porque dentro de él realmente no creía en el Salvador. Sin embargo, esta mujer, juzgada por el fariseo como pecadora, en realidad era en su humildad la que tenía fe en el Salvador. Y nos dice en el 47: por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, pero al que se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Y Jesús dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Hermosas palabras, hermanos. Tu fe te ha salvado, ve en paz. Recordemos la lección que tenemos aquí, de que nuestro amor por el Salvador es más profundo cuando se nos perdonan nuestros pecados. Cuando sentimos, hermanos, es con inmensa humildad que, aún siendo nosotros tan imperfectos y tan necios, por decirlo de alguna manera, porque en verdad lo somos, insistimos en hacer lo que no debemos, y aún así nuestro Salvador está presto a escucharnos, a perdonarnos, a ayudarnos. Y cuando todo eso ocurre, hermano, nosotros sentimos una paz y un gozo tan grande, el gozo y la humildad de sentirnos tan pequeñitos en medio de toda esta gracia, de todo este don y de todo este amor que nos da el Salvador. Quiero leerles, hermanos, un mensaje que abarca un poco esto de lo que hemos hablado en el relato de esta mujer. Y este mensaje se llama: para que pudiese atraer a mí mismo a todos los hombres, por el Elder Dale Renglund. Y él nos dice: al acercarnos más a Dios recibiremos el poder habilitador de la expiación de Jesucristo en nuestras vidas. Mientras vivía en África, busqué el consejo del Elder Wilford Andersen de los 70 acerca de cómo ayudar a los santos que vivían en la pobreza. Entre las reflexiones extraordinarias que compartió conmigo se halla esta. Presten atención, hermanos, porque esto es bien importante. Cuanta más distancia hay entre el que da y el que recibe, mayor derecho cree tener el que recibe. El concepto de cuanta más distancia hay entre el que da y el que recibe, mayor derecho cree tener el que recibe, tiene también profundas aplicaciones espirituales. Nuestro Padre Celestial y su Hijo Jesucristo son los dadores máximos. Cuanto más nos distanciamos de ellos, más legitimados nos sentimos. Empezamos a sentir que merecemos la gracia y que se nos adeudan bendiciones. Tenemos una mayor inclinación a examinar a nuestro alrededor, a identificar injusticias
y a sentirnos agraviados, incluso ofendidos por la injusticia que percibimos. Y en verdad, hermanos, cuando yo leí esto, me di cuenta de que es completamente cierto. Muchas veces vemos que personas que no son fuertes en su fe, personas que incluso están alejados de la iglesia, son las personas que juzgan con más dureza a nuestro Padre Celestial y a nuestro Salvador, y piensan con gran exigencia que ellos merecen tener un trato mejor, que ellos merecen tener más bendiciones, aun cuando no están cumpliendo con el Señor. El estar alejado parece que hace crecer ese orgullo y ese ego de que yo también merezco, yo también necesito y yo también debo tener. El Elder Renlund nos dice, si bien la injusticia puede oscilar entre lo trivial y lo desgarrador, cuando nos alejamos de Dios, hasta las desigualdades más pequeñas parecen ser enormes y consideramos que Dios tiene la obligación de arreglar las cosas y de arreglarlas ya mismo. Cuanto más cerca estamos de Jesucristo en los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón, más apreciamos su padecimiento inocente, más agradecidos estamos por la gracia y el perdón, y más queremos arrepentirnos y llegar a ser como Él. La distancia absoluta a la que nos encontramos del Padre Celestial y de Jesucristo es importante, pero la dirección en que nos dirigimos es aún más crucial. Dios está más complacido con los pecadores que se arrepienten y que intentan acercarse más a Él que con los santurrones y los criticones que, como los fariseos y los escribas de antaño, no se dan cuenta de lo mucho que necesitan arrepentirse. Cualquiera que sea nuestra dirección o distancia actuales con respecto al Padre Celestial y a Jesucristo, podemos optar por volvernos y acercarnos a ellos. Ellos nos ayudarán, como dijo el Salvador a los nefitas después de su resurrección. Y mi Padre me envió para que fuese levantado sobre la cruz, y que después de ser levantado sobre la cruz, pudiese atraer a mí mismo a todos los hombres. Y por esta razón he sido levantado. Por consiguiente, de acuerdo con el poder del Padre, atraeré a mí mismo a todos los hombres. A fin de acercarnos más a nuestro Salvador, debemos aumentar nuestra fe en Él, hacer y observar convenios y tener el Espíritu Santo con nosotros. También debemos obrar con fe, respondiendo a la dirección espiritual que recibimos. Todos estos elementos confluyen en la Santa Cena. De hecho, la mejor manera que conozco de acercarnos a Dios es prepararnos a conciencia y participar dignamente de la Santa Cena cada semana. Él nos hace un relato, hermanos, que yo les pido que lo escuchen con atención. Y dice así: una amiga sudafricana relató cómo llegó a darse cuenta de esto. Cuando Diane era recién conversa, asistía a una rama a las afueras de Johannesburgo. Un domingo, mientras estaba sentada en la congregación, la disposición de la capilla hizo que el diácono no la viera al repartir la Santa Cena. Diane estaba decepcionada, pero no dijo nada. Otro miembro se percató de la omisión y se lo mencionó al presidente de la rama después de la reunión. Al comienzo de la escuela dominical se le invitó a Diane a pasar a un salón vacío. Entró un poseedor del sacerdocio que se arrodilló, bendijo un trozo de pan, se lo entregó y ella lo comió. Él volvió a arrodillarse, bendijo un vasito de agua, se lo entregó y ella lo bebió. Seguidamente, Diane tuvo dos pensamientos, uno tras otro. Primero, oh,
El poseedor del sacerdocio lo hizo solo por mí. Y luego, oh, el Salvador lo hizo solo por mí. Dayan sintió el amor del Padre Celestial. Darse cuenta de que el sacrificio del Salvador era específicamente por ella, le ayudó a sentirse cerca de él y alimentó un gran deseo de preservar ese sentimiento en su corazón, no solo el domingo, sino cada día. Se dio cuenta de que aunque se sentaba en una congregación para participar de la Santa Cena, los convenios que volvía a hacer cada domingo eran individuales. La Santa Cena ayudó a Dayan y continúa ayudándola a sentir el poder del amor divino, a reconocer la mano del Señor en su vida y a acercarse más al Salvador. La Santa Cena verdaderamente nos ayuda a conocer a nuestro Salvador y también nos recuerda su sacrificio sin culpa. Si la vida fuera realmente justa, ustedes y yo no resucitaríamos jamás. Nunca podríamos presentarnos limpios ante Dios. En este sentido agradezco que la vida no sea justa. Al mismo tiempo puedo declarar enfáticamente que gracias a la expiación de Jesucristo, al final en el esquema eterno de las cosas no habrá injusticia. Todo lo que es injusto en la vida se puede remediar. Puede que las circunstancias actuales no cambien, pero por medio de la caridad, la bondad y el amor de Dios, todos recibiremos más de lo que merecemos, más de lo que jamás podamos ganar, más de lo que pudiéramos esperar. Se nos promete que enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de ser. Entonces, no importa en qué lugar se hallen en su relación con Dios, los invito a acercarse al Padre Celestial y a Jesucristo, los benefactores y dadores definitivos de todo lo que es bueno. Los invito a asistir cada semana a la reunión sacramental y a participar de los sagrados emblemas del cuerpo y de la sangre del Salvador. Los invito a sentir la cercanía de Dios a medida que Él se dé a conocer a ustedes al partir el pan, como sucedió con los discípulos de antaño. Al hacerlo, les prometo que se sentirán más cerca de Dios. Se disiparán las tendencias naturales a las quejas infantiles, a considerar el derecho frustrado y al escepticismo burlón. Esos pensamientos serán reemplazados por sentimientos de mayor amor y gratitud por el don que el Padre Celestial nos dio de su Hijo. A medida que nos acerquemos más a Dios, recibiremos el poder habilitador de la expiación de Jesucristo en nuestra vida. Y al igual que los discípulos en el camino de Emaús, descubriremos que el Salvador ha estado cerca todo el tiempo. Y de ello testifico en el nombre de Jesucristo. Amén. Yo sé, hermanos, absolutamente que todas estas cosas son verdaderas. Sé que estos relatos realmente ocurrieron. Sé que nuestro Salvador vive, que nos ama, que está a nuestro lado siempre, que nuestro Padre Celestial vive y que nos espera con los brazos abiertos. No me cabe ninguna duda que si nos esforzamos, si somos humildes en nuestros corazones, nos serán revelados todos los misterios del reino de Dios. Solo tenemos que tener paciencia, solo tenemos que ser fuertes, tenemos que ser valientes y esforzarnos por recorrer este camino de la mortalidad que no recorremos solos. Vamos de la mano de nuestro Salvador. Y todas estas cosas dejo con mucho amor y humildad en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Por favor, hermanos, lean la siguiente clase que estudiaremos la siguiente semana. Y por favor, busquen estos mensajes que les mencioné y lean todos los versículos que no hemos podido abarcar por razones de tiempo. La siguiente clase se titula "A estos 12 envió Jesús". Mateo del 9 al 10, Marcos 5 y Lucas 9.
Que tengan, hermanos, una estupenda semana.